Mi marido ganaba 4.000 euros cada mes y cada mes, sin falta. Le entregaba 3.500 euros a su madre con esa gran sonrisa de orgullo diciendo para la felicidad de mamá, y yo solo le devolvía la sonrisa porque ya había abierto una cuenta secreta hacía 6 meses y transfería cada euro que ahorraba a ella, y lo que él nunca supo fue que su madre me llamaba en privado a sus espaldas advirtiéndome de que su hijo tenía una segunda familia escondida en otra ciudad, una esposa y 2 hijos viviendo del dinero que él estaba robando de nuestra casa, y cuando la confronté en persona, se echó a llorar diciendo que nunca había querido el dinero que la obligaban a tomar para que él pudiera usarla como tapadera, y en el momento en que escuché eso no lloré, no grité, fui directamente a un abogado con extractos bancarios, recibos y registros telefónicos y presenté todo, y la mañana en que llegó a casa esperando su cena encontró papeles de divorcio, un armario vacío y una carta de su otra esposa con la que ya me había puesto en contacto porque ella también merecía la verdad. La mañana en que le entregué los papeles del divorcio a Rodrigo fue el momento más poderoso de mi vida, pero lo que sucedió después me impactó de una manera que nunca esperé, porque cuando abrió el sobre, sus manos comenzaron a temblar y el color desapareció por completo de su rostro. Por primera vez en 3 años de matrimonio, vi a este hombre seguro de sí mismo derrumbarse frente a mí. No gritó, no negó nada, simplemente se sentó lentamente en la silla de la cocina y se cubrió el rostro con las manos. Ese silencio fue más elocuente que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Me quedé allí, observándolo desmoronarse, y no sentí nada, ni tristeza, ni culpa, ni siquiera satisfacción, solo una fría y vacía calma que me decía que había tomado la decisión correcta meses atrás, cuando comencé a reunir todas las pruebas en su contra. Y lo que empeoró todo fue que su madre me llamó esa misma tarde, no para defenderlo, sino para disculparse. Lloraba tanto que apenas podía hablar y me dijo que sabía de la segunda familia desde hacía más de un año y que le había rogado a Rodrigo que confesara, pero él la amenazó con cortar toda relación con ella si me decía una sola palabra. Eso me rompió algo profundo por dentro, porque esta mujer para la que había cocinado cumpleaños conmigo y tratada como mi propia madre había estado guardando este secreto mientras me veía vivir una mentira cada día dentro de mi propia casa, y le pregunté por qué finalmente decidió advertirme y ella dijo que ya no podía dormir, que no podía mirarse al espejo y que la culpa se había vuelto demasiado pesada para llevarla sola, y respeté su honestidad, pero también sabía que nunca podría volver a mirarla de la misma manera porque el silencio en una traición nunca es verdaderamente inocente. Y mientras estaba de pie en mi cocina procesando todo esto, mi teléfono vibró y era un mensaje de un número que no reconocí. Cuando lo abrí se me revolvió el estómago porque era una foto de Rodrigo en un restaurante riendo tomado de la mano sobre la mesa con una mujer que nunca había visto antes, y el mensaje debajo de la foto decía: mereces saberlo todo, ella no es la única. Y mi mente se quedó completamente en blanco porque había construido todo mi caso en torno a la segunda esposa y la familia oculta, pero ahora alguien me estaba diciendo que había aún más y no sabía si era lo suficientemente fuerte como para seguir tirando de hilos que parecían no tener fin. Y me senté en el suelo allí mismo en mi cocina porque mis piernas simplemente dejó de funcionar y me di cuenta de que el hombre al que había amado, en quien había confiado y con quien había construido una vida era una persona a la que en realidad nunca había conocido, y la vida que creía estar viviendo no era más que una actuación cuidadosamente construida diseñada para mantenerme callada, agradecida y distraída mientras él vivía completamente para sí mismo. Y esa comprensión no me debilitó. Hizo que algo se endureciera dentro de mi pecho como el acero enfriándose después del fuego, y tomé mi teléfono, llamé a mi abogada, le dije que había novedades y le pedí que investigara más a fondo sus finanzas, sus registros de viajes y cada cuenta conectada a su nombre, y ella me dijo que fuera a la mañana siguiente y trajera todo, y dije que lo haría, y después de colgar caminé hacia la ventana, miré la calle donde los niños jugaban y los vecinos vivían vidas normales y pacíficas, y me hice una promesa silenciosa de que antes de que esto terminara cada una de las verdades saldría a la luz sin importar cuántas paredes más tuviera que derribar para encontrarla. A la mañana siguiente entré en la oficina de mi abogada con una carpeta tan gruesa que podría haber llenado un cajón entero, y ella me miró al otro lado de la mesa con esa expresión tranquila y profesional que usan los abogados cuando han visto todo tipo de desastres humanos, y abrió la carpeta lentamente revisando cada documento, cada extracto bancario, cada captura de pantalla, cada recibo de hotel, y cuanto más leía, más silenciosa se volvía la habitación hasta que finalmente me miró y dijo esto:
No es solo un caso de divorcio, esto es fraude financiero y quiero que entienda lo que eso significa para él legalmente. Y me senté derecha en esa silla porque había entrado pensando que estaba terminando un matrimonio, pero salía de esa oficina sabiendo que estaba desmantelando toda una operación criminal que mi esposo había estado dirigiendo justo delante de mis narices durante años. Y mi abogada me dijo que las cuentas que rastreó mostraban que Rodrigo había estado canalizando dinero a través del nombre de su madre a una cartera de inversión separada de la que ni yo ni la segunda esposa teníamos conocimiento, y la cantidad total que había en esa cartera oculta era de casi 90.000 euros acumulados durante 4 años de robo sistemático de nuestros ingresos familiares compartidos. Y sentí que se me apretaba la mandíbula porque mientras estaba presupuestando la comida y saltándome vacaciones y diciéndome a mí misma que teníamos que tener cuidado con el dinero, mi marido estaba construyendo silenciosamente una fortuna con la que planeaba desaparecer, y la segunda esposa, cuyo nombre ahora sabía que era Carmen, ya había contratado a su propio abogado después de que la contacté, y las dos habíamos hablado 2 veces por teléfono, y esas conversaciones fueron de las más extrañas y dolorosas de mi vida porque Carmen y yo éramos esencialmente la misma persona viviendo versiones paralelas de la misma trampa tendida por el mismo hombre, y ella tenía 2 hijos con él, un niño de 4 años y una niña de 2, y cuando me dijo eso tuve que cerrar los ojos por un momento porque esos niños eran inocentes y cualquier ira que tuviera hacia Rodrigo me negué a dejar que tocara el pensamiento de 2 niños pequeños cuyo padre era un fraude. Y Carmen me dijo que había sospechado que algo andaba mal durante más de un año porque Rodrigo desaparecía durante días con explicaciones vagas y su teléfono siempre estaba boca abajo y se estremecía cada vez que sonaba en su presencia, y dijo que lo había confrontado 3 veces y cada vez él había llorado y se había disculpado y había prometido que ella era la única, y ella le había creído porque lo amaba y porque tenía 2 hijos que dependían de que ese amor fuera real. Y escucharla decir eso me hizo doler el pecho de una manera que no tenía nada que ver con los celos y todo que ver con reconocer la misma manipulación que yo había vivido disfrazada con palabras ligeramente diferentes. Y luego vino el giro que ni Carmen ni yo habíamos visto venir, porque mi abogada me llamó 2 días después de nuestra reunión con información que lo detuvo todo y me dijo que el número desconocido que me había enviado esa foto del restaurante no era un desconocido, era el propio hermano menor de Rodrigo, Marco, quien había descubierto la doble vida 8 meses antes y había estado reuniendo pruebas por su cuenta por vergüenza y furia, y finalmente me había enviado ese mensaje porque no podía ver a su hermano destruir más vidas, y Marco estaba dispuesto a testificar, dispuesto a entregar todo lo que había reunido y dispuesto a pararse en una sala de audiencias y decir exactamente lo que sabía sobre las finanzas de su hermano, sus mentiras y sus otras relaciones. Y me quedé sentada con esa información por mucho tiempo porque el hombre que finalmente sacó todo esto a la luz no era un detective, ni un abogado, ni un vecino sospechoso, sino su propia sangre, su propia familia. Y a veces la verdad no viene de donde esperas, viene del último lugar en el que la persona culpable jamás pensó que miraría. Marco accedió a encontrarse conmigo en un pequeño café al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier barrio donde Rodrigo pudiera aparecer, y llegué 10 minutos antes y me senté frente a la puerta porque, después de todo lo que había aprendido, no confiaba completamente en nadie, ni siquiera en el hombre que decía estar de mi lado, y cuando Marco entró lo reconocí inmediatamente por las fotografías familiares, aunque solo nos habíamos visto 2 veces en reuniones donde Rodrigo lo había mantenido deliberadamente a distancia, y ahora entendía por qué, porque Marco tenía ojos honestos, de esos que no pueden ocultar lo que saben, y se sentó frente a mí, no pidió nada y deslizó un sobre marrón sobre la mesa sin decir una sola palabra, y lo abrí lentamente y lo que había dentro me dejó las manos completamente paralizadas porque había fotografías, documentos e hilos de correo electrónico impresos que mostraban que Rodrigo no solo había estado ocultando una segunda familia y una cartera secreta, sino que había estado planeando abandonar el país por completo y ya había solicitado la residencia en otra nación con una versión ligeramente alterada de su nombre usando documentos que Marco confirmó que se habían obtenido fraudulentamente, y los hilos de correo electrónico mostraban conversaciones entre Rodrigo y un contacto en el extranjero discutiendo la transferencia de los 90.000 euros completos a una cuenta imposible de rastrear en el momento en que comenzaron sus trámites de divorcio, porque él había anticipado que eventualmente descubriría la verdad y él había estado preparando su ruta de escape durante más de 14 meses, lo que significa que mientras yo dormía a su lado confiando en él construyendo lo que creía que era un futuro compartido,
Él ya estaba empacando una maleta invisible y calculando exactamente cuándo desaparecer y miré a Marco y le pregunté por qué había esperado tanto tiempo para presentarse y él bajó la mirada a su taza de café y dijo que durante meses se había dicho a sí mismo que no era asunto suyo que las familias guardaran secretos y que la lealtad a la sangre significaba guardar silencio, pero luego una noche había llamado a su madre para ver cómo estaba y ella había estado llorando y le había contado con que la había amenazado Rodrigo y algo en Marco simplemente se rompió porque su madre era una buena mujer que no merecía nada de lo que su propio hijo había hecho por ella y Marco dijo que se dio cuenta de que proteger a Rodrigo no era lealtad, era participación y se negó a participar más y respeté esa respuesta más que cualquier disculpa que Rodrigo me hubiera dado jamás porque vino sin excusas, sin autocompasión y sin ninguna expectativa de recompensa y después de esa reunión fui directamente a mi abogada y puse todo lo que Marco me había dado en su escritorio y vi cómo su expresión cambiaba de profesional serena a genuinamente atónita. Me dijo que necesitábamos contactar a las autoridades financieras de inmediato porque esto había cruzado mucho más allá de un asunto de divorcio civil y se había adentrado en terreno criminal. 48 horas después de esa conversación, las cuentas de Rodrigo fueron congeladas por orden de un juez, y él aún no lo sabía. Esa misma noche, Carmen me llamó y su voz era diferente, esta vez más firme. Me dijo que su abogado se había unido oficialmente al caso y que se había mudado con sus hijos a casa de su hermana porque ya no esperaba a un hombre que nunca estaba realmente presente, ni siquiera cuando estaba justo frente a ella. Le dije que había tomado la decisión correcta, y lo decía en serio, porque Carmen no le debía nada a Rodrigo y esos dos niños merecían una madre que eligiera la claridad en lugar del engaño cómodo. 3 días después llegó el momento que no había planeado ni para el que me había preparado. Rodrigo apareció en mi puerta, no enojado ni amenazante, sino completamente destrozado y pálido como un hombre que acababa de ver desaparecer el suelo bajo sus pies. Claramente acababa de descubrir las cuentas congeladas y se quedó parado en el umbral mirándome como si yo fuera la última cuerda sobre una caída muy profunda. Dijo que podía explicarlo todo. Y retrocedí, lo miré con el rostro más tranquilo que jamás había mostrado en mi vida y dije que la explicación ya no me correspondía a mí, sino al juez. Y cerré la puerta y me quedé de espaldas a ella, respirando lentamente. Porque ese momento no era venganza, no era odio, era simplemente el cierre de un capítulo escrito enteramente con sus mentiras, y finalmente yo era quien sostenía la pluma. La fecha del juicio llegó 4 meses después y entré en esa sala no como una víctima, no como una mujer que había sido engañada, sino como alguien que había reunido cada verdad y la había colocado exactamente donde debía estar. Rodrigo estaba sentado al otro lado de la sala del tribunal, luciendo más pequeño que nunca, la confianza completamente desaparecida, reemplazada por un hombre que finalmente comprendió que cada mentira tiene un peso y que eventualmente ese peso aplasta a la persona que la lleva. El juez revisó todo, la cartera oculta, los documentos fraudulentos, el plan de escape, las cuentas congeladas, el testimonio de Carmen, la evidencia de Marco y mis 3 años de silenciosa resistencia. Cuando llegó el veredicto, todo estaba completo, lo perdió todo. El dinero se dividió entre Carmen y yo. Los cargos de fraude aseguraron que enfrentaría un proceso penal, y la vida que tan cuidadosamente había construido para sí mismo en el extranjero terminó antes de que siquiera comenzara. Salí de ese juzgado a la luz de la tarde, me quedé quieta por un momento y sentí algo que no había sentido en años, simplemente paz. Carmen estaba a mi lado y no nos abrazamos ni lloramos. Solo sentimos con la cabeza, porque algunos lazos se forjan no en la felicidad, sino en la supervivencia. Mientras conducía sola a casa, pensé en la mujer que había sonreído en silencio mientras su esposo le entregaba. Le quitó su salario y yo estaba orgulloso de ella porque esa sonrisa nunca fue debilidad, fue paciencia y la paciencia lo había ganado todo.